Vamos a pasar a la celebración de las medidas cautelares número 837 del año 2018. En primer lugar, nos podemos identificar por la parte actora. ¿Puede decir su nombre, por favor, apellidos y DNI? Miguel Ángel Gallardo Ortiz. Mi DNI es 7212602, letra D. Muy bien, se puede sentar. Por la parte demandada, por Twitter Spain, sí. Twitter Spain SL, yo soy su representante, José Ramón Casado Valderrábano, con DNI 33516409, G de Gerona. Muy bien, muchísimas gracias. Pues se puede sentar. Ambas partes comparecen sin letrado ni procurador. Don Miguel Ángel Gallardo, por favor, ¿se puede levantar otra vez? Estamos en las medidas cautelares que ha solicitado usted. ¿Usted se ratifica las mismas? Plenamente, han pasado algunas cosas más, pero ¿Quiere hacer alguna aclaración? ¿Alguna ampliación? Ampliación, sí, puede usted hacerla. Sí. Vamos a ver, desde que presento la demanda, decido hacerla pública. La demanda no afecta a la confidencialidad, ni a los datos particulares ni personales de nadie que no sea yo. Entonces, al ser un documento, desde el punto de vista de la privacidad, neutro, yo decido publicarlo en mi dominio de Internet y además darle pues una razonable publicidad. Me ha explotado la cantidad de retweets que ha habido. O sea, nunca en mi vida he tenido más de 100.000 lecturas a la demanda. Entonces, al generar un interés en un montón de tuiteros en todo el mundo, incluso en varios idiomas, he podido conocer varios hechos. Uno, mis derechos que reivindico no se limitan a poder utilizar mi cuenta, sino que hay una reciente sentencia francesa, muy reciente, creo que de hace unos días, del Tribunal de la Gran Instancia de París, que yo he colgado y que está publicado en Internet, y esta sentencia viene a ampliar mis reivindicaciones, digamos, confirmando y reafirmando y ampliando lo que digo en mi demanda, no solamente sobre el derecho a tuitear o a relacionarme con líderes políticos que se manifiestan a través de Twitter o ante quien sea, ejercicio de derechos de libertad de expresión relacionados con el artículo 20 de la Constitución o el 19 de la Carta de Naciones Unidas, sino que esta sentencia francesa, para mí trascendental, concede derechos, la judicatura francesa, y entiendo que va a ser la europea, al derecho de copyright de mi propia creación cuando tuiteo. Es decir, además de mi libertad de expresión, puede haber derechos de obra sobre lo que yo he dado a conocer a través de Twitter, como si fuera una editorial que no puede retrotraer lo publicado. Luego, entonces, de todo lo que yo haya publicado, el que se haya, llamémoslo como sea, por la suspensión de mi cuenta, suprimido de Internet, cuando yo había puesto, además, en mi caso particular, hay una diferencia más a favor de la aplicación de esta sentencia del Tribunal de la Gran Instancia de París, porque yo indexaba los tweets. Es decir, para mí un tweet era una manifestación de expresión que quería que se pudiera encontrar en Google indexado. Luego, lo que yo publicaba en Twitter, en muchos casos, sobre todo en los más relevantes, en otros no me tomaba la molestia, es algo que Google tenía indexado por voluntad mía. Es decir, yo decía a Google que indexara y que diera a conocer con la mayor publicidad posible alguno de los tweets, digamos, de filosofía política más relevantes. Pero hay un último punto que es novedoso. Ni siquiera la sentencia francesa ni ninguna de las demandas que he conocido, que están en estos momentos en trámite en Estados Unidos, he coleccionado unas cuantas, o sea, he buscado plaintiff contra Twitter por suspensión de cuentas en inglés. Prácticamente todas en Estados Unidos. Tengo alguna referencia en otro país. Pues bien, yo tengo derecho a mi propia correspondencia electrónica de la que Twitter es depositario, la correspondencia electrónica privada, lo que se conocen como direct message, como el mensaje directo. Es decir, que yo he utilizado como usuario de Twitter para relacionarme, por ejemplo, con una directora de un programa de radio en México, y ahí hay correspondencia mía a la que ahora no puedo acceder. Es decir, con independencia de cómo se resuelva, y siempre respetaré cualquier resolución judicial, lo que quiero es simplemente señalar que, además de todo lo que digo en la demanda, por la sentencia y por la correspondencia que he tenido con otros suspendidos, que hemos creado un grupo de WhatsApp, estamos intercambiando conocimiento porque no hay jurisprudencia, además de todo lo que digo, por favor pido que iura novit curia, es decir, apelando a la tutela judicial, mis derechos sobre mi obra publicada a través de Twitter y además indexada
y maltratada al desaparecer lo que esté indexado en Google. Y por último, yo quiero recuperar unos cuantos mensajes con contactos que solamente tenía a través del canal directo. Y eso, pido la tutela judicial, pido la intervención para que se me dé copia de aquello que yo intercambié en correspondencia privada. Muy bien, muchísimas gracias. A usted. Se puede sentar. ¿Se puede levantar, por favor? Sí. ¿Puede usted contestar las medidas cautelares? ¿Las ha leído, verdad? Sí, las he leído. Pues puede usted Sí, contestar. si quiere, en sí. primer lugar quería aportar como prueba documental los términos y condiciones de Twitter que están accesibles. Vamos luego con la prueba. Que están accesibles ¿vale? en Internet. Vamos con la contestación. Sí, esta prueba documental determina lo siguiente. En primer lugar, la falta de legitimación activa de Twitter España SL, porque quien contrata con las personas que tienen Twitter es Twitter. Perdón un momento. Estas reglas son accesibles de Internet, no obstante lo voy a presentar como prueba documental, pero es Twitter Company, una sociedad irlandesa domiciliada en Dublín, que ahora no encuentro cómo se llama, pero bueno, luego lo... Y contratas una empresa irlandesa, dice usted. Sí, es una empresa irlandesa según los términos y condiciones de Twitter, que son accesibles en Internet a todos los usuarios y por tanto al darse data al Twitter aceptan y son perfectamente conocedores de estos términos y condiciones que no obstante, a pesar de ser de dominio público, le voy a presentar como prueba documental. Dice, estas condiciones son un acuerdo entre usted, que es el usuario de Twitter, y Twitter International Company, una empresa irlandesa con domicilio social en 1 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2, D02 A705 Irlanda. Esto determina dos cosas, señoría, la falta de legitimación activa de Twitter España y la falta de competencia judicial internacional, ya que en virtud del principio del domicilio del demandado, el artículo 7 del reglamento 1215/2012 debería haberse demandado en Irlanda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señoría, entrando un poco más en el fondo del asunto, el demandante solicita dentro de la pretensión principal una indemnización de 2.000 euros. Esa es la única pretensión principal que solicita el demandante. Por tanto, la medida cautelar consistente en que se reabra su cuenta de Twitter no es conducente para la efectividad de la sentencia que pretende obtener en el pleito principal. Es decir, en el pleito principal pretende una cuantificación económica de un supuesto daño que esta parte por otra parte niega y por tanto la efectividad de la sentencia sería la posibilidad de ejecutar una condena dineraria. Por tanto, el hecho de que se reabra o no la cuenta de Twitter nada tiene que ver con la pretensión principal. Aunque el demandante modificara el objeto del proceso, cosa prohibida por el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y pretendiera ahora que como pretensión principal se incluyera también la reapertura o la rehabilitación de su cuenta en Twitter, el hecho de que ahora se solicite como medida cautelar supondría una medida anticipatoria del fallo. Nosotros no tenemos nada en contra de que el señor demandante solicite la reapertura de la cuenta, pero lo tendrá que solicitar como pretensión en el procedimiento principal, no como medida cautelar, porque sería una medida anticipatoria del fallo. No he entendido esto último, perdón. Que él solicita unos daños, ¿de acuerdo? Entonces, según el artículo 726, creo recordar, del enjuiciamiento civil, las medidas cautelares son aquellas que son tendentes a asegurar la efectividad de una sentencia eventualmente condenatoria. Por tanto, ¿cuál puede ser la sentencia eventualmente condenatoria? Que se condene a Twitter España al pago de 2.000 euros. Por tanto, la medida cautelar consistente en que se reaperture la cuenta de Twitter en nada tiene que ver para asegurar la efectividad del pleito principal, que es que se le paguen 2.000 euros a este señor. Por tanto, la medida cautelar es inidónea para la efectividad de la sentencia principal. Aunque admitiéramos como hipótesis que este señor puede modificar ahora su pretensión e incluir dentro de la misma el que se reaperture la cuenta de Twitter, la medida cautelar que ahora se pretende supondría una anticipación del fallo. Es decir, el juzgado, su señoría, podría dictar una sentencia ordenando la reapertura de la cuenta en el pleito principal, pero no en la medida cautelar, porque se supondría anticipar el fallo en un proceso de cognición limitado en el que no se ha tenido acceso a todas las pruebas dictadas en este procedimiento. Y finalmente debemos recordar dos cosas más. Una, que no se ha ofrecido caución por parte del demandante, lo que ya debe dar lugar a la desestimación de las medidas cautelares. Y finalmente pediríamos incluso la nulidad de emplazamiento porque no se ha dictado con 10 días de anticipación, que dice el artículo 184.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Twitter España recibió el emplazamiento el lunes pasado, el día 24, y han pasado 5 días hábiles. Y nada más, señoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Miguel Ángel, a ver, se puede levantar. Haz el trámite de prueba. Sí. Si usted quiere presentar algún tipo de documentación, vamos a ver. Testigo. Tengo un único documento que he traído con copia, que es muy elocuente, pero quiero hacer una observación. Primero,
no he razonado la jurisdicción española porque es un tema absolutamente resuelto por la jurisprudencia. Basta poner Twitter Spain, entre comillas, en la jurisprudencia del tribunal, de poderjudicial.es, la jurisprudencia gratuita, y ver que hay emplazamientos y requerimientos. O sea, cuando un juez necesita probar algo, lo hace sobre Twitter Spain, que lo traslada, o aplican el Cloud Act, que es la normativa norteamericana específica por la que requerirá las grandes multinacionales de informática, y se hace sobre Twitter Spain. Pero es que además hay un paralelismo que está completamente resuelto con Facebook, que es idéntico. Facebook ha tratado de alegar lo mismo y no ha valido. Y hay sentencias condenatorias y tal. Y con Google igual. Yo he tenido ya un juicio con Google por asuntos que nada tienen que ver con este. Pero puedo facilitar mi propia experiencia, no es mi jurisprudencia, sino que estos alegatos no se han admitido. Twitter Spain es responsable en España, igual que lo es en Francia, igual que lo es con cada una de sus subsidiarias. Luego eso está resuelto por la jurisprudencia y si fuera necesario yo pondría todas las referencias anteriores en donde Twitter Spain es perfectamente demandable en España, como Ryanair, que dice lo mismo, y como Google o Facebook, por lo menos. En segundo lugar, vamos a ver, yo me encuentro en indefensión probatoria. Es decir, si ahora estamos tratando la prueba, a mí no me han dado ni una explicación. Desconozco por completo qué tiene como hechos Twitter para dar la máxima sanción eterna, sin revisión posible. Es decir, no tengo ni idea. En este momento puedo hacer mis suposiciones. Tengo una. Y es que, y esto es muy grave, lo digo de la manera más positiva y extraprocesalmente estoy a la entera disposición de Twitter, porque yo no querría ir contra Twitter, yo querría, al contrario, saber más y hacerlo mejor en Twitter. Es decir, no busco un perjuicio para Twitter en modo alguno, al contrario. Fíjense, yo tengo mi cuenta suspendida la noche del día 19 de junio, que es mi día de cumpleaños, y además había tenido unas bromas absolutamente correctísimas, ¿eh? O sea, no creo que haya nada, ni en ese día ni en ningún otro, porque no es mi estilo. Pero al día siguiente, una dirección electrónica que yo recibo, está compartida, no la recibo yo solo, que es la de la Asociación Apedánica, recibe este mensaje que yo pongo en conocimiento de Twitter, y digo, ya te hemos cerrado Miguel Encita, ahora vamos a cerrar esta otra basura, extorsionista. No sé si Twitter va a avalar el que alguien se jacte de provocar suspensiones de cuentas, pero la cosa, yo no soy nadie, yo me considero a mí mismo un sondeo, un botón de muestra, ¿eh? Si lo extrapolamos, en estos momentos yo estoy poniendo en conocimiento del representante legal de Twitter, Spain o no Spain, o el abogado que está escuchando, que es posible que haya una organización, parece que bastante sofisticada por lo que he llegado a inferir yo siguiendo a este usuario, y yo lo que ofrezco es la máxima colaboración para saber quién se jacta de tumbar cuentas, porque creo que cualquiera que vea, además, la estética del remitente es una niña con los ojos sangrando, que da miedo verla, sobre todo en color, aquí quizá, y en grande. Entonces, quiero ser medido en el discurso, porque quiero poder mantenerlo donde sea. Si hay quien detrás de Schopenhauer, Schopenhauer, por cierto, filósofo al que conozco bastante, que se jacta de provocar el cierre de una cuenta, esto puede tener unas consecuencias politológicas como para que la Junta Electoral Central y las juntas provinciales en las próximas elecciones tomen medidas. Es decir, una cosa es que, como hacen los fiscales, sin justificar nada, a diferencia de los jueces, digan, se cierra, punto, ya está, o piden 1000 años, y tampoco se justifica en los fiscales, porque no tienen la obligación, con el dedo para arriba, pero la diferencia entre lo que arbitrariamente puede hacer Twitter y lo